Yo te pido hoy una oleada de fe. Yo te pido hoy, Señor, el don de fe. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que el don de fe sea impartido hoy en esta casa. Porque nada hay imposible para Dios y nada hay imposible a aquel hombre, a aquella mujer que le cree a Dios. Espíritu Santo de Dios, imparte hoy el don de fe en esta casa. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Bueno, ¿quién aquí tiene niños que fueron al encuentro de niños? Levante la mano. Increíble lo que pasó. Increíble lo que pasó. Muy probablemente se piensa que los niños van para campamento. No, es un encuentro. Es un encuentro. Ver a aquellos niños decir: sentí el abrazo de Dios. Y si lo dijeron fue porque lo sintieron. Porque un niño es transparente. Ver cómo aquellos niños fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados con la llenura del Espíritu Santo. Ver cómo una niña, había una nada más, porque no pudo verlos a todos porque eran bastantes niños. Se levanta ella después de que le fue impartido el Espíritu Santo y empieza ella a impartir el Espíritu Santo. Mire, a usted no le queda nada más que llorar, porque ahí es donde usted se da cuenta que Dios es real. Amén, que Dios es real. Oír a estos niños decir: Espíritu Santo, ven, gritándole, increíble. Y antes de que esto sucediera, estábamos reunidos en el salón, ¿verdad? Estaba yo con la pastora Magali. Y vuelve a pasar lo que ha pasado. Empezamos a oír la lluvia. Y le digo a Magali: otra vez. Porque ha sido una de las señales sobrenaturales que nos han perseguido. Y la pastora Magali y yo empezamos a ver así, ¿verdad, pastora Magali? Pero no estaba lloviendo. Se oía la lluvia, esa lluvia que cantamos ahora, pero solamente sobre nosotros. Y se oía aquel techo como que se derrumbaba, ¿verdad, pastora Magali? Y nosotras así, pero no está lloviendo. Otra vez, y las veces que sean necesarias. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas como esa lluvia que trae vida, que trae bendición, esa lluvia que nos devuelve la productividad. Amén. Increíble lo que Dios hizo. Y de veras que un reconocimiento, pastora Magali y la pastora Janine, al equipo de trabajo que fueron. De verdad que cuando usted se dispone nada más a servirle al Señor y usted le dice: heme aquí, Él hace a través suyo lo que Él tiene que hacer. Amén. Y les recuerdo, el martes también vamos a tener cuarto de guerra. Mientras usted está adorando al Señor, va a haber un grupo de hermanos que van a estar intercediendo por su petición. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, traer su petición ya escrita en un papelito. Si no la trae, a las 6:30 va a estar la pastora Loreta recogiendo peticiones. Si usted no tiene papelito, pues ahí usted la apunta. Eso sí, a las 7 en punto se cerraron. A las 7 en punto se cierra de recoger peticiones. Venga los martes. Dios ha sido fiel como siempre. Amén. Muy bien. Voy a hablar hoy acerca del don de fe. Dígale a la persona que está a la par: sales hoy empoderada o empoderado con el don de fe. Con el don de fe. Con el don de fe. Amén. Habíamos hablado que tenemos, o que en la palabra de Dios se nos habla de 4 tipos de fe. Ya yo esto lo había explicado, pero bueno, vamos a recordar. La primera fe que se nos habla es la fe acerca de la salvación, para que usted le pida a nuestro Señor Jesucristo que sea su único Señor, su amo.
usted tiene que tener fe cuando usted lo acepta a Él como su único y suficiente Salvador. Amén. La segunda fe que nos habla en la palabra del Señor es una fe doctrinal. Usted tiene que tener fe en la doctrina que se le está dando. ¿En qué? Por ejemplo, bueno, que el evangelio se basa que Cristo nació de una virgen, que Cristo murió, padeció por nuestros pecados, murió, resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre. La doctrina nos habla del bautismo como una señal de aceptación pública, etc. El tercer tipo de fe que nos habla la palabra del Señor es la fe como fruto del Espíritu Santo. Es una fe que tiene que ir creciendo. Es una fe que tiene que ser procesada. Y la vimos perfectamente en Mateo 13, los versículos del 31 al 32. Mateo 13, los versículos del 31 al 32, cuando nos habla la palabra, el Señor, refiriéndose acerca de la fe, dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pero aquí hay que entender algo. No nos está diciendo el Señor que si su fe se queda como aquel grano de mostaza, usted va a poder hacer cosas grandes. No, porque una fe pequeña nunca ha logrado cosas grandes. Lo que nos habla de aquí es que aquella fe que empezó pequeña creció de tal manera que se hizo el árbol más grande que hay de las hortalizas, que inclusive las aves anidan en él. Nos habla a nosotros aquí de esta fe que es producto del fruto del Espíritu Santo, pero que tenemos que hacer crecer, tenemos que hacer madurar para lograr cosas grandes. Pero el cuarto tipo de fe, que es el que quiero enseñar hoy, porque hoy más que predicar, enseño. Así que tome apuntes, porque de verdad que lo que traigo hoy, si usted lo cree y si usted lo activa, no habrá imposible en su vida. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, pero como un don, el don de fe. Y esto aparece en la palabra del Señor en 1 Corintios 12, capítulo 4, y luego brincamos del 7 al 9. Dice así, porque está hablando aquí acerca de los dones espirituales. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir esto, para edificación de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiere decir entonces que la fe es un don, es un carisma. La palabra don es la palabra griega carisma. Carisma significa regalo divino, regalo divino. Y mire, esto es tan lindo, porque el don de fe Dios se lo da a quien Dios quiera dárselo. A quien Dios quiera dárselo. Usted no necesita una maestría en fe. Usted no necesita tomar cursos de fe. Lo que usted necesita para tener el don de fe es conocer a Jesús. Porque si usted no conoce a Jesús, usted no conoce la fe. Ahora, este tipo de fe es diferente a todos los demás, porque esta es una fe que va más lejos.
Esta es una fe, por decirse así, más poderosa. Es una fe más grande. Este tipo de fe nos da una confianza absoluta. Una confianza absoluta de que Dios está conmigo, una confianza absoluta en su palabra, una confianza absoluta en sus promesas, una confianza absoluta en su poder. Y cuando yo digo absoluta, es que aquí yo creo porque creo en la entrega de todo mi ser, descansando en aquel a quien le creemos y confiamos. Amén. El don de fe es impartido por el Espíritu Santo y es lo que necesitamos nosotros para caminar en lo sobrenatural. Necesitamos el don de fe para movernos en los milagros. Y mire qué tremendo, porque los que tienen este don lo imparten. Es como un conducto de fe. Es como cuando hay un choque de electricidad, yo lo toco, pasa por mí, yo toco a Tencha, pasa por Tencha, y a quien se vaya tocando, se va impactando, porque este tipo de personas hacen que usted crea, este tipo de personas hacen que a usted se le devuelva la confianza. Este tipo de personas hacen que nosotros veamos en una fe simple pero extraordinaria. En una fe que no es complicada, pero que es una fe grande. ¿Por qué? Porque se refleja, este tipo de personas refleja el don de fe en todo lo que hablan y en todo lo que hacen. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted viene preocupado, que usted viene afligido por una situación, pero usted se topa a alguien y aquella persona empieza a impartirle fe, y aquella persona empieza a hablarle a usted de fe, y cuando usted se da cuenta, ya su actitud ha cambiado. Cuando usted se da cuenta, usted está hablando palabras de fe. Amén. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Amén. En este tipo de personas que tienen el don de fe no hay duda, no hay temor, porque el don de fe mata la duda, mata el temor, mata la incredulidad. Y acordémonos que cuando hay incredulidad, Dios no se manifiesta. Este tipo de fe es más que creer. Cuando usted camina en el don de fe, hay una convicción en su corazón que le dice a usted que Dios va a respaldar su fe. Hay algo en el corazón que nos hace hacer pasos de fe, cosas que usted humanamente nunca se hubiese imaginado hacer. Es que usted siente algo en su corazón que Dios le dice: estate tranquilo, yo lo voy a hacer. Que Dios le dice: no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Hay algo en su corazón que le dice: todo va a estar bien. Hay algo en su corazón que le dice: Dios está ocupándose de esto. Hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién ha experimentado esto? Yo lo he experimentado. Amén. Es que Dios se lo dice. Las circunstancias le pueden decir otra cosa, pero hay algo en su corazón que le dice a usted que Dios tiene cuidado. Amén. La gente del don de fe reconoce que es Dios el que hace. La gente del don de fe depende absolutamente de Dios y de su voluntad. Ahora usted me dirá: pero pastora, yo tenía fe, yo sentí algo en mi corazón, yo di pasos de fe, pero no se cumplió. Porque no era la voluntad de Dios. Porque no era la voluntad de Dios. El problema nuestro es que queremos hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Pero Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Amén. Amén. Esta fe nos es dada de una forma instantánea, diferente a aquella fe como producto del fruto del Espíritu Santo. Esta fe funciona de esta manera: son oleadas de fe, son oleadas de fe.
para situaciones específicas, para momentos específicos de nuestra vida. Son oleadas de fe que se dan en medio de una circunstancia difícil. Oleadas de fe que se dan en medio de una mala noticia. Recordando, estudiando yo esto, recordaba cómo en mi vida se han presentado estas oleadas de fe, en donde sencillamente uno cree porque cree. Me acuerdo de una oleada de fe. Iba yo a camino al quirófano a tener a Gabriela. Ya había tenido un parto en donde mi vida había corrido peligro. Aquí también me tenían que poner anestesia porque yo tuve problemas con la anestesia. Y me acuerdo perfectamente que el doctor se reúne, habla conmigo y me dice, usted sabe que usted es un parto de alto riesgo, usted sabe que hay posibilidades de que las cosas salgan mal, pero miren, yo tuve una oleada de fe. Era como, él hablaba, pero yo nada más lo escuchaba, esto no venía a mi corazón. Y yo me acuerdo que yo le dije, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Era como que el médico decía una cosa, pero yo estaba viviendo otra cosa. Me acuerdo también el momento en que en el hospital de niños nos dijeron que Gabriela tenía si acaso 1 hora de vida, porque todo su cerebro había explotado. Y yo me acuerdo que yo dije, no, eso no. Y que el doctor me dijo, ella nació con una malformación. Y yo dije, no, Dios no da promesas malformadas, no, esto no es para mí. Me acuerdo también cuando nos dijeron que tía tenía 48 horas de vida. Y yo dije, no, yo no recibo esto. No, la palabra dice que sus justos duermen, ella no va a morir ahogada por un cáncer de pulmón. No, yo esto no lo recibo. Son oleadas de fe para situaciones específicas, para momentos difíciles. Y estas oleadas de fe, el objetivo es que usted siga creyendo, que usted siga confiando. Mire, yo me erizo porque yo sé que hay gente aquí que ha vivido esto, que se les han dicho no puedo, pero el Señor les dice, tranquilo, sí se va a poder, que te dan todo un diagnóstico y el Señor te dice, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Amén. Oleadas de fe para que usted se mantenga en la noche oscura, para que usted no se desenfoque, para que usted continúe como viendo al invisible. Oleadas de fe para no dudar. Oleadas de fe para creer que todo lo que hablemos y establezcamos y decretemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús sucederá. Sucederá. Diga, yo quiero esa oleada de fe. Necesitamos esa oleada de fe. Amén. Le vuelvo a repetir, esta oleada de fe es para momentos especiales en nuestra vida y la vemos perfectamente en Marcos 5. Vamos a Marcos 5. Marcos 5, capítulos 35 y 36. Venía Jesús con Jairo, el principal de la sinagoga. Jesús se había detenido, una mujer lo había abordado. Muy probablemente Jairo estaba desesperado, necesitaba con urgencia que Jesús fuera a su casa. Y cuando ya Jesús decide irse para la casa, le dan esta noticia. Mas mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Lo que le dijeron a Jairo fue, ya nada se puede hacer. Lo que le dijeron a Jairo es, se acabó todo. Lo que le dijeron a Jairo es, resígnate. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. A
solamente una oleada de fe para un momento crucial en la vida de Jairo, porque ¿qué hubiese pasado si Jairo les hace caso? ¿Qué hubiese pasado si Jairo le dice a Jesús: ya no vayas a mi casa, ya nada se puede hacer? Esta oleada de fe era porque Jairo estaba pidiendo una sanidad, pero el Señor le tenía una resurrección, porque Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros hemos pedido, orado, necesitado, clamado, ayunado, decretado. Amén. No temas, cree solamente. Y la misma palabra nos recuerda que al que cree, todo y todo es todo. Te dijeron que tienes una enfermedad que no se cura, todo es posible para Dios. Te dijeron que ya no vas a seguir trabajando, todo es posible para Dios. Te dijeron que ya ese hijo no tiene arreglo, todo es posible al que cree. Amén, amén. La persona que tiene este don de fe, la persona que recibe esta oleada de fe, cree en la confesión de la palabra. La palabra confesión tiene dos raíces, homo y logos. Y confesión significa hablar lo mismo que la palabra de Dios. Hablar lo mismo que la palabra de Dios. Y mire, esta gente le cree tanto a Dios, tiene una confianza ciega, absoluta en Él, que saben que Dios honrará la palabra de ellos como si fuese la palabra de Él. Se lo vuelvo a repetir, apunte. La gente que camina en el don de fe, le creen de tal manera al Señor que saben que Dios honrará la palabra de ellos como que si fuera la palabra de Él. Y le voy a dar dos ejemplos. Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que estaba hablando? Elías. Le estaba diciendo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién estaba hablando? Elías. El Señor no mandó hablar a Elías. Elías abrió su boca. Elías envió la palabra de Él, respaldada con la palabra de Dios. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dice así dijo Jehová, ¿verdad que no? Y el Señor respalda la palabra de Elías, y no llovió por 3 años y 4 meses. 3 años y 4 meses los cielos se cerraron por la palabra de un hombre, que fue respaldada por Dios como que si hubiese sido su misma palabra. Y vámonos ahora a Primera de Reyes 18:41. Y se acaban los 3 años y 4 meses. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Había dado la palabra de que los cielos se cerraran, y los cielos se cerraron por 3 años y 4 meses. Pero dio la palabra y los cielos se abrieron. Y le voy a decir algo: porque una lluvia grande se oye, nadie la oía. Es más, no se oía. Porque si usted va a la historia, él manda a su criado, a su sirviente, y le dice: asómate en la azotea. 7 veces se asoma, y a la 7ª dijo: veo una nube del tamaño del puño de la mano de un hombre. De ser el tamaño la nube.
Pero es que la gente que se mueve en el don de fe oye lo que nadie oye, ve lo que nadie ve, siente lo que nadie siente, porque caminan por fe y no por vista. Nadie oye la lluvia que viene sobre tu vida, pero esa lluvia viene porque viene porque la necesitas, viene porque es importante en este momento de tu vida. Amén. Pero le voy a dar todavía otro ejemplo para mí mayor que este. Uno de los pasajes de la palabra que a mí me conmueve. Vámonos a Josué 10. Voy a leerle en la Nueva Versión Internacional. Josué 10. Mire, esto es más que impactante. Josué 10. Voy a buscarle en la Nueva Versión Internacional, del 12 al 14. Dice así. Perdón, estoy en Jueces. Josué 10. Bueno, está en la Nueva Versión ahí. Ok. En ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo. Oigan, Josué le dijo al Señor. Es que a mí no me hubiera impactado tanto si la palabra dice, y el Señor le dice a Josué. Pero aquí es todo lo contrario. Josué le dijo al Señor, en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, y luna, párate sobre Ayalón. Un hombre le dijo a Dios. ¿Verdad que esto es impactante? Un hombre le dijo a Dios. Y vámonos al otro. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Todo esto está escrito en el libro de Yacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Un hombre le dijo a Dios. ¿Y usted sabe que esto no es ficción? Que en el calendario hay, creo que son 3 días los que faltan, porque hay otro también en donde el día se hizo muy largo. Este día nunca se contabilizó, por eso es los años bisiestos, para poder ordenar el tiempo. Cuando un hombre le dijo a Dios y le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, y miren qué tremendo, dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, esa oleada de fe, es que usted tiene que salir de aquí con esa oleada de fe. Usted tiene que creer, amén. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Hay alguien aquí que se tiene que levantar en el don de fe y hablar y saber que lo que su palabra diga la respalda Dios. Es que esto se tiene que escribir en la historia. Esto se tiene que escribir en la historia. Amén. Usted tiene que hacer historia hoy. Usted tiene que ordenarle a eso que se ha levantado. Usted tiene que tener el don de fe, porque le vuelvo a repetir, estas personas que caminan en el don de fe saben que Dios respalda su palabra, como que si hubiese sido la palabra de Él. ¿Qué nivel? Diga, ¿qué nivel? ¿Qué nivel de fe? ¡Qué tremendo! Elías y Josué tenían la certeza absoluta de que Dios honraría la palabra de ellos como la de Él mismo. ¿Quién quiere tener aquí la fe de Elías
y de Josué? Levante la mano. No, yo no. Ya me conocen, ¿verdad? Yo no quiero esa fe. Vea, atesora en su corazón lo que hoy les voy a enseñar, porque sabe que esto también me cambió a mí la perspectiva. Yo no quiero la fe de Elías. Yo no quiero la fe de Moisés inclusive. Yo no quiero la fe de Josué, no. ¿Sabe por qué? Porque la fe que nosotros tenemos ahora es más completa, es más poderosa que la fe que vivieron aquellos que no vieron la promesa cumplirse. Vámonos a Gálatas 3. Por eso les digo, hoy enseño. Hoy ni siquiera es que predico, hoy enseño. Vámonos a Gálatas 3. Gálatas 3. Y aquí en Gálatas 3, el apóstol Pablo enseñaba sobre la fe y sobre la ley. La ley era el conjunto de normas con las que se vivía en el Antiguo Testamento. Y habla de la fe, pero acordémonos que la fe en el Antiguo Testamento no existió. Versículo 12 dice: y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. Quiere decir que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, etcétera, no conocieron la fe. Nosotros sabemos que sin fe es imposible que agradar a Dios. La ley lo que me decía a mí era que yo podía agradar a Dios en mis propias fuerzas, cumpliendo todos los rituales y cumpliendo todos los estatutos. Esa era la fe de ellos, que no era fe. Habíamos dicho que era confianza. Versículo 23. Y está hablando Pablo de ese tiempo. Dice: pero antes que viniese la fe. ¿Cómo? Antes de que viniese la fe. ¿Verdad que esto está medio extraño? Aquí lo que se nos habla, justamente, vuelvo a recalcar, que no es la fe que nosotros tenemos ahora, porque dice antes que viniese la fe. Quiere decir que en el Antiguo Testamento no había llegado la fe. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, se hablaba de la fe, pero la fe del hombre puesta en Dios. La fe de Josué puesta en Dios. La fe de Elías puesto en Dios. Era una fe humana. Era una fe humana. Por eso Habacuc 2:4 dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Por cuál fe? Por la del justo. Esa era la fe del Antiguo Testamento. La fe del hombre puesta en Dios, y era válido porque ellos estaban bajo un pacto y dio resultado y produjo milagros. La fe del hombre puesta en Dios, mas el justo por su fe vivirá. Pero vean lo que dice el versículo 25. Pero venida la fe, o sea, en el Antiguo Testamento la fe no había venido. Era la fe del hombre puesta en Dios. Pero una vez que vino la fe, ¿y de quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y poder. Vino la fe. Por eso es que nuestra fe es diferente. Se lo voy a probar. Romanos 1:17. Porque
en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe. Pero cuando vino la fe, ya no es por su fe. ¿Ven la diferencia en Habacuc 2:4 y Romanos 1:17? Ya no es su fe. Ahora es más el justo por la fe vivirá. Mire qué importante esto. ¿Cuál fe? La fe de Dios. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Usted sabe que esta no es la verdadera traducción. La verdadera traducción es tened la fe de Dios. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Ya no es la fe de un hombre puesta en Dios. Cuando viene Jesucristo, ahora es la fe de Dios puesta en un hombre. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso es que yo no quiero la fe de Elías. Por eso no quiero la fe de Moisés. Por eso no necesito la fe de Josué, porque ellos estaban bajo otro pacto. Era una fe incompleta, no era una fe perfecta. Hoy usted y yo vivimos por la fe. Ya no soy yo, ya no dependo de mi fe puesta en Dios. Ahora recibo por fe, recibo por gracia la misma fe de Dios en mí. Amén. Por eso la fe suya es más poderosa que la fe que tuvo Elías. La fe suya es más poderosa que la que tuvo Josué. Antes de la cruz no existía el don de fe. Cuando Cristo viene, muere, resucita, se sienta a la diestra de Dios Padre para estar interceder, nos deja su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es el que nos imparte. Ahora estamos bajo un mejor pacto, con mejores promesas. Amén. Y si a ellos les dio resultado, siendo una fe imperfecta, siendo una fe incompleta, ¿qué podremos hacer nosotros con este don de fe cuando nos es impartido? Amén. Ahora recordemos que esto es con un propósito específico. No es que usted se va a parar y sol, detente. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de aquel tiempo era que el pueblo de Israel necesitaba luz para seguir ganando la batalla. El propósito de Elías era hacer reconocer en medio del pueblo que Jehová Dios de Israel era más poderoso que todos los dioses falsos. Amén. Todo esto tiene un propósito. Pero le vuelvo a repetir, si a ellos les dio resultado, ¿qué no podremos hacer nosotros con el don de fe en el nombre de Jesucristo? Amén. Mire, incluso los apóstoles no conocían esa fe. Por eso es que en Lucas 17:5 les dice, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Le vuelvo a repetir, ni Moisés, ni Jacob, ni Elías tenían el don de fe. Ellos caminaban en una fe que consistía en la fe de un hombre puesta en Dios. ¿Qué habrá imposible para un hombre o una mujer que camine en el don de fe? Yo le voy a decir algo. Nada hay imposible. Vámonos a Hechos 9. Vámonos a Hechos 9. Hechos 9. Capítulo 36, versículo del 36 al 40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. ¿Sabe qué? Ya Dorcas tenía por lo menos unos 2-3 días de haber muerto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Esto pasa cuando usted camina en el don de fe. Aquí vemos aquel Pedro que tuvo una fe pequeña, que le bastó minutos, la fe le duró minutos para caminar sobre las aguas. Vemos a un Pedro que no tuvo fe, ninguna fe, para soportar el proceso de la aprehensión y la crucifixión de su Señor Jesucristo. No tuvo fe. Aquel Pedro que era fluctuante en sus emociones, que un día sí, que un día no. Aquel Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Lo vemos ahora a un Pedro que caminaba en el don de fe, porque ya no dependía de la fe de él. Porque la fe de Pedro era una fe pequeña. Ahora Pedro tenía la fe de Dios. Ahora Pedro tenía la fe. Ahora Pedro tenía la revelación del Hijo de Dios. Y mire qué tremendo, porque si usted se fija en esta historia de Pedro y se va a la historia de Jesús y la hija de Jairo, se va a dar cuenta que Pedro hizo lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús le dice a aquella niña: Talita Cumi, niña, levántate. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús sacó a todos aquellos que no tenían fe. ¿Sabe qué? No deje que el eco del diablo siembre duda en su fe, porque eso es lo que quiere Satanás. Porque el don de fe no admite duda alguna. No admite incredulidad alguna. Si usted le va a creer a Dios, créale por todo. Y todo es todo, porque Él no hace nada a medias. El que empezó la buena obra la perfeccionará y la terminará. Y Pedro dijo: a Jesús le funcionó, y como yo tengo la fe de Jesús, ya no la mía. Tabita Cumi, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Se levantó. Necesitamos esa fe poderosa, porque cada vez son más las situaciones difíciles que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Es que antes una situación se presentaba cada 2 años, ahora es diferente. Ahora es diferente. Sin el don de fe no podremos vivir. Y sin el don de fe no podremos arrebatar absolutamente nada. Oleada de fe para lo sobrenatural, para un momento específico. Porque el don de fe no depende de circunstancias que lo rodeen. No depende de los recursos con que cuenten. El don de fe se manifiesta donde no hay más opciones. Porque yo dije el domingo pasado que muchas veces las opciones mataban la fe. ¿Qué tenía Pedro para que el milagro se diera? Es que estaba media muerta. Es que se le había subido mucho la presión. ¿Verdad que no? Estaba lavada. Se calcula que tenía 2-3 días de muerta. ¿Qué tenía Pedro? ¿Tenía medicinas? No tenía medicinas. ¿Qué tenía Pedro? Médicos. No tenían médicos. Pedro no tenía absolutamente nada, pero tenía lo más poderoso: la fe de Dios. Esa fe que cree y habla. Y esa fe que dice: Dios lo dijo, Dios lo hace. Esa fe que sabe uno que no depende de uno, ni de las capacidades que nosotros tengamos, ni el conocimiento. Depende absolutamente de la gracia de Dios. El don de fe hace de la nada un milagro. Si usted no tiene nada,
nada a favor, operen el don de fe. Amén, amén. Le vuelvo a repetir, el don de fe es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no es mi fe, porque mi fe no da resultado, porque mi fe es humana, porque desgraciadamente caminamos muchas veces por lo que vemos, por el diagnóstico, por la sentencia, caminamos por lo que nos está rodeando. Ahora yo tengo la fe de Dios, la fe de Dios, esa fe que habló y el mundo fue hecho, esa fe que habló y puso orden donde había caos, esa fe habló y la luz y se introdujo en las tinieblas y las tinieblas desaparecieron. Eso es lo que necesitamos usted y yo. Y ese don de fe nos da una capacidad sobrenatural para creer. Creer sin límites. Y ya voy terminando porque esto es corto. Este don de fe hace que usted tenga paz. Que usted tenga paz. Me acuerdo una vez que fuimos al velorio de un compañero de mi hijo que había muerto en Cuba, muchacho joven. Y cuando llegamos, había una de murmuraciones, porque la gente decía: eso no es normal que esos papás estén como están. Ahí estaba un ataúd con el cadáver de un hijo, un muchacho joven. Y la ley de la vida es que ellos nos entierren a nosotros, no nosotros a ellos. Pero aquellos papás estaban con una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabe que la gente no lo entiende. La gente dice: está en negación. No es negación, es paz. Diga paz. Paz. Es esa paz que nos hace no movernos de la posición que nosotros tenemos, aunque todo lo demás se derrumbe. Esa paz que me hace oír la voz de Él y no el eco del diablo que viene a sembrar duda, incredulidad. Así, yo conozco a alguien así, se murió. Le pasó lo mismo que le está pasando a usted. Es más, el mismo doctor lo vio y mire, 3 meses. Cierre sus oídos y cierre su corazón. Don de fe, oleada de fe. En medio de una crisis, en medio de una mala noticia, en medio de un momento difícil. Una confianza tan absoluta que usted no sabe cómo, pero usted sabe quién lo puede hacer. Que usted no sabe cuándo, pero usted sabe que Él es fiel, que Él no se arrepiente y que Él no miente. Amén, amén. Nos lleva esto fuera del dominio natural ordinario y nos da la certeza divina para salir triunfantes en medio de cualquier situación. Pero este don se manifiesta en mí cuando yo reconozco mi dependencia absoluta a Dios, porque le vuelvo a decir, no es la fe del Antiguo Testamento, no es mi fe, ahora es la fe de Él. Usted tiene la fe de Dios. Amén. ¿Verdad que hemos recibido revelación? ¿O era que yo estaba tan ciega? Decíamos: ¿cómo Moisés hizo eso? ¿Cómo abrió el mar? ¿Cómo fuego le seguía? ¿Cómo cuando tuvieron hambre maná cayó del cielo? ¿Cómo cuando tuvieron agua de la peña salió? Trate de sacarle agua a una roca. Pero lo hicieron. Y lo hicieron, le vuelvo a decir, con una fe humana, porque dependían de lo que ellos sintieran. Ahora yo tengo la fe de Dios. Yo no sé, pero vieron que yo quería saltar. Tengo la fe de Dios.
Y ¿sabe qué? Le pedí perdón al Señor y hoy se lo pido al Señor públicamente. Porque yo caminaba en la fe vieja. Yo caminaba en la fe del Antiguo Testamento. Es más, y mire qué tremendo, porque entonces las cosas no se dan como usted quería y usted dijo, era que no tenía fe. No, era que no era la voluntad de Dios, que es diferente. Y nos culpábamos a nosotros porque no teníamos fe. Pero es que ahora usted entiende que ya no es su fe, es la fe de Dios. Amén. Y le vuelvo a repetir, esa fe me hace estar a mí con una paz tan absoluta, tan sobrenatural. Vámonos a Hechos 12, versículos 6, 7, 8 y 9. Mire lo que es estar confiado y lo que es tener esa fe sobrenatural. Cuando Herodes le iba a sacar, está hablando de Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Diga, tocando, porque esta palabra es muy importante. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, el ángel tenía que darle dirección a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba dormido todavía. Y saliendo le seguía, pero estaba dormido. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ok, vamos a recapitular, rebobinando. Otra vez, primer versículo, 6 creo. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vamos al 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando, pero es que el verbo para esa palabra, me perdona, don Manuel, el ángel, no le voy a hacer, pero bueno, digamos, el ángel hizo esto. De cachetadas. Eso significa tocando, dar un fuerte golpe. Y le dio. Vale que lo quiero, Manuel, si no hubiera aprovechado. Y Pedro seguía medio atolondrado. ¿Van a creer ustedes que en medio de esa situación Pedro estaba absolutamente dormido? Bueno, yo conozco a alguien aquí en esta casa que pudo haber estado en esa condición de Pedro, dormido, pero bueno, ese es otro tema. ¿Pudiera usted haber estado tan dormido en medio de esa situación? Yo no. Usted y yo seguramente hubiéramos pensado, ¿para cuándo? Estas cadenas no me dejan dormir. Estos guardas que sé qué me van a hacer. Estoy aquí injustamente solo por predicar tu palabra. Te olvidaste de mí. Pedro estaba sencillamente noqueado. Pedro estaba privado. Porque en medio de esa cárcel, en medio de esas cadenas, alrededor de esos guardas, Pedro tenía fe. Y el don de fe me lleva a tener paz. Y Pedro dijo, tal vez lo que dijo el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. ¿Qué te ha quitado el sueño? ¿Qué te ha quitado la paz? Lo que te dijeron. ¿Sabe qué? Eso nada más es para que Dios se haga más grande.
Amén. ¿Quién podría haber estado con esa paz? Me imagino que Pedro estaba soñando. Me imagino que Pedro estaba, yo no sé cómo. Dijo, estoy en un hotel de 5 estrellas. Porque Él está conmigo. Vámonos a Marcos 11. Vámonos a Marcos 11. Versículos 20 y al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque Jesús maldijo la higuera, porque no tenía fruto. Cuidado usted y no da fruto. Es otra prédica. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened la fe de Dios. Usted sabe que es la verdadera traducción. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no durará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y tal vez usted, leyendo esto antes dijo: qué fácil decir eso. Si era Jesús, pero es que la fe de Jesús es la fe que está en usted. Solo tenemos que creerla. Amén. Solo tenemos que desarrollarla. Póngase de pie. Le dije que iba a ser cortito esto. Ahora entiende por qué la palabra dice que al que cree todo le es posible. Porque usted no cree poniendo su fe en Dios. Usted cree porque la fe de Dios es puesta en usted. Amén. ¿Quién necesita el don de fe? ¿O quién hoy quiere caminar en el don de fe desafiando algo que le dijeron? ¿Desafiando un diagnóstico? ¿Desafiando una sentencia? ¿Desafiando una situación? ¿Desafiando un no se puede? ¿Desafiando un hasta aquí llegué? ¿Desafiando un no hay solución? Solo el hecho de saber esto, de recibir la revelación que ya no es su fe, que ya no es que más el justo por su fe vivirá. No. Ahora es más el justo por la fe, porque la fe ya vino. Eso es lo que dice la palabra en Gálatas 3:25. Y cuando vino la fe, ven, aquí hay campito, aquí hay campito. ¿Quién necesita lo sobrenatural para ver lo sobrenatural? ¿Quién cree que Dios puede honrar la palabra que salga de su boca, de la suya, como que si fuese palabra que salga de la boca misma de Él? Acuérdese que hay un requisito. Pues si usted sigue leyendo Marcos, el último que cité, dice que no podemos tener rencor en nuestro corazón contra algún hermano, ¿verdad? Para recibir esto. El requisito es que usted tiene que conocer la fe. ¿Y cuál es la fe? La fe de Dios. ¿Y cuál es la fe de Dios? Jesucristo. Jesucristo. ¿Se ha dado usted por vencido o por vencida? Es hora de volver a tener fe. Amén. No es por lo que usted haga, no es por lo que usted sepa,
No es por los años que tenga usted de creyente. Bueno, la palabra creyente viene de la palabra pisteo. Por cierto, en Juan no se menciona pisti, no se menciona fe, se menciona pisteo, creer. Y creyente viene de creer. Usted tiene que creer. Amén. ¿Quién aquí le puede hablar? Pararse a hablar lo que hizo Elías, lo que hizo Josué, que les funcionó bajo una fe imperfecta. ¿Quién aquí se puede parar y ordenarle a ese diagnóstico? Ordenarle y hablarle a esa circunstancia. Quitar el no se puede, quitar el imposible y pararse hoy en fe. Aproveche mientras nosotros estamos adorando. Usted hable, que de su boca tiene que salir. Acuérdese que la gente que camina en el don de fe camina bajo la confesión. Homo logos, hablar lo que la palabra de Dios habla. Acuérdese de eso. Fe, don de fe, fe sobrenatural para lo sobrenatural. Una fe simple, una fe sencilla, porque es la fe de Dios. Es solamente pedirla, decirle: Señor, dame el don de fe. Háblele a la circunstancia. Desafíe ese diagnóstico. Desafíe lo que le dijeron. Porque Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Déjenos a nosotros adorar mientras usted le habla a la situación. Algo tiene que salir de su boca, como salió de la boca de Elías, como salió de la boca de Josué, como salió de la boca de Pedro, como salió de la boca de Pablo. Abra su boca, ábrala en el don de fe y declare, establezca, decrete. Nosotros adoramos, pero usted habla. Nosotros adoramos, pero usted establezca. Nosotros adoramos, pero usted ordénele al sol y a la luna. Ordénele a ese muerto que tiene que resucitar. Ordene que algo se acabe. Ordene